Todavía falta gente, pero bueno, acá, a ver. Bueno, hola, bien, Hola, profe. ¿qué tal? Em, Sigo admitiendo, no he podido establecerlo de manera automática. Cuando quiero cambiar y editar las opciones, no me la toma. Tampoco perjudica tanto esto, si estoy atenta, eh, vamos a seguir así. Em, Acá me quedó Sofía, ahí. Bueno, les voy contando, ya somos un poco más, les voy contando que vamos a ver la contabilidad en las sociedades y la documentación contable, por un lado, régimen de contabilidad a partir del artículo 61 de la ley. Esperen que admito. ¿Cómo dijo, profe? Régimen de... Contabilidad y documentación contable. Genial, gracias. Y eso por un lado. Hoy vamos a ver dos unidades relativamente cortas. Eh, Bien, ahí está. Hola, profe. Y la otra unidad que vamos a ver, sí, ¿quién me habló? La otra unidad que vamos a ver es El resolución parcial. profe, soy Laura Laura, Armeño. Quería hacerle una consulta. sí. En realidad es porque yo no he podido entrar a las clases por una cuestión de laboral y también por, por el tema Ajá. de conectividad. Pero quiero saber si se tomó asistencia en realidad. Estuve en las primeras clases, pues ya se me complicó entrar para mandarle un No, yo correo o no. algo. A ver, yo no tomo asistencia y nunca hemos tomado. No creo que haya cambiado este año. Em, En realidad, esta cátedra no ha tomado nunca asistencia y no me han dicho que haya cambiado. Yo estuve reunida con Noemí, no hemos hablado puntualmente del tema de la asistencia porque entendí yo que no había habido ningún cambio. No sé si ella les ha dicho algo porque a mí no. No tomo asistencia, con lo cual el que quiere estar está perfecto, el que no lo manejan. No me gusta mucho la idea de lo que genera tomar asistencia en estas cátedras, que es que, y sé qué pasa, que se conectan y se van, porque todos estamos salvo yo, soy la única que está con la cámara habilitada. Y sé, no digo que me lo hayan hecho a mí, pero sé en otras cátedras que se conectan y se van, y por ahí porque toman asistencia. Para mí eso no tiene ningún sentido. Como tampoco tenía sentido cuando venían a mis clases presenciales, a las mías y a las de cualquiera, ¿no? Pero a las clases presenciales y se sentaban y estaban como idos o se reían o cosas así, que bueno, he tenido mis cruces con algunos y algunos, digo algunos y no algunas porque eran hombres generalmente y digo, ¿para qué estar ahí si no les interesa? Por eso realmente el tema de tomar asistencia, nosotros tenemos un régimen que tiene que ver con la calificación para promocionar. Y las clases, yo entiendo que la finalidad primordial de las clases es ayudarlos a entender. Claro, alguien me dice acá, bueno, ahora Franco te contesto. Lo importante para ustedes es ayudarlos con estas clases a transitar una ley que es realmente bastante áspera en algunos aspectos y por ahí estamos para eso, para colaborar con ustedes en el entendimiento, en la comprensión y sobre todo, no solo para ayudarlos a entender, sino para acompañarlos y proporcionarles toda la doctrina que no van a encontrar en la ley, es la explicación de la ley que está explicada por los autores. Eso es hacerles llegar a ustedes eso. Por eso yo hasta donde sé no tomamos asistencia y me parece que en estas condiciones tampoco tendría mucho sentido. Nuestro régimen de evaluación ya saben que es con nota, se tiene que aprobar sí o sí, con 8 para promocionar y en el caso de que no promocionen, bueno, aprobar los dos parciales, ahí tienen recuperatorio y después vendrán al final como alumnos regulares.
Así que, Franco, no tenés buena señal, sí, me imagino, es un problema en toda la ciudad. Pero bueno, si nada, pedime entrar, no sé si estás ahora, pedime entrar y si se llega a cortar, me volvés a pedir entrar. Bárbaro, no es molestia, vamos a manejarnos así porque yo sé que el tema de la conectividad es problemático, así que, bueno, les decía entonces, ahora sí somos un número, me voy a ir a la parte de arriba, así no me Profe, queda ¿le nadie puedo hacer afuera, una porque de arriba consulta? voy viendo, sí, Con respecto al cuestionario obligatorio, la pregunta que había para los que promocionaban. trabajo Me práctico, dice, subieron una encuesta obligatoria que vence el sí, martes. El tema es que me sí, dice que están llenas las preguntas, entonces no me deja responder. me mataste. Sí, le mandé un mensaje a Noemí, pero no tuve respuesta tampoco. No, pero yo ahí te recomiendo, yo no sé qué tipo, ¿ustedes tienen algún tipo de soporte técnico de la PEDCO? O sea, ¿ustedes pueden hablar con el soporte técnico? Porque ahí es como que se nos escapa un poco a nosotros las docentes. Mm, ¿Ustedes tienen alguna instancia de comunicación con la facultad? no sé en ese caso. Nunca me había pasado. Como que dice que las respuestas Bueno, están llenas. No sé si alguien lo Sí, a mí pudo también me hacer. dice lo mismo, que están llenas. Parece eso, profe, como que están llenas. bueno, hagamos una cosa. Ah, el martes encima, que es la fecha de la próxima clase, pero les iba a decir que lo consulto. Bueno, no, les pasó a algunos, no a todos, ¿no? No sé si alguien lo pudo ¿Alguien lo resolver. hizo? Yo lo iba a hacer Quiero hoy, saber profe, pero no me fijé. alguien que me diga que lo haya hecho. Yo para saber si tengo que colgar o les digo, escríbanme y les contesto. Yo lo quería hacer hoy, pero tampoco pude. Me aparece lo mismo, que está lleno. Bueno, voy a consultar. Voy a consultar. Lo que pasa es que Noemí probablemente no tenga una respuesta. Voy a ver qué pueden hacer ustedes para saber, porque tienen que tener un soporte técnico de la PEDCO, no pueden estar desamparados. No sé si están cursando presencial algunos de ustedes, como para preguntar ahí mismo en la facultad. Si están yendo presencial, les pido que se acerquen alumnos que les digan a quién los puede ayudar con eso. Y si no están yendo presencial, bueno, yo ahora voy a ver con quién se puede hablar. Lástima que hasta ahora no sé si hay alguien que me pueda dar bolilla o cuando termine la, la, la materia, cuando termine la clase de hoy, a ver si alguien me dice. Y escríbanme, chicos. Escríbanme, igual lo voy a colgar en la PEDCO, el anuncio, pero acá les Claro, porque pongo mi encima tampoco es que podemos ver para para la clase que viene porque es la fecha límite de entrega. No, no, no. Tiene que ser Claro, entre hoy y dice a las mañana. 16. Ser entre hoy, sí, sí, tal cual. Le voy a decir a Noemí y ahí estoy poniendo mi correo. Eh, bueno, me Igual, escriben profe, yo y creo que es tema de la profesora, lo tiene que configurar ella. Claro, capaz que está mal bueno, configurado. bueno, Claro, tal entonces vez yo nosotros termina. no tenemos nada que ver con eso, sino que ella No, lo no, tiene que no, configurar de otra no, forma. ustedes seguro que no. Bueno, no, ahora termina la clase y la llamo a Noemí y en todo caso escríbanme o lo cuelgo a la PEDCO o ambas cosas a ver si, yo no me llevo bien con la PEDCO, les digo la verdad, no me llevo bien. No, me llevo bien con todos lo que sea sistemas, no tengo problema, pero la PEDCO me parece poco intuitiva. La verdad, las plataformas no tengo problema, salvo con la PEDCO. Así que si ven que no lo publico en la PEDCO, igual escríbanme, voy a tratar de hacer un anuncio ahí en la plataforma, ¿sí? Bueno, termina la clase y le pregunto a Noemí. Mientras tanto, que ya somos 90, voy a estar atenta a que no ingrese ninguno, vamos a ver un poco de contabilidad y después de contabilidad vamos a ver resolución parcial, ¿sí? Esta unidad de la contabilidad es la unidad 9. Vamos a hablar de los libros de comercio y de los documentos que constituyen los estados contables. Seguramente ustedes de esto saben más que yo, así que sin entrar en demasiado detalle, vamos a hacer una mirada global.
Es importante, por supuesto, saberlo, pero les comento que en principio, a partir del artículo 61 y hasta el 72 aproximadamente, si no me equivoco, en la... ¿Entró alguien? En la ley, a mí tampoco me dejó, está bien. En la ley van a ver los artículos referentes a contabilidad, régimen de contabilidad de las sociedades. ¿Estamos? Bueno, las sociedades en su giro ordinario, como ustedes saben, realizan múltiples operaciones que tienen que ver con compras, con venta, con suministro, cesiones, leasing, sacan créditos. Bueno, todas estas operaciones requieren que sean llevados de acuerdo a las normas legales y registradas. Se tienen que documentar. La documentación contable es clasificada, es registrada, se presenta y se audita, es decir, es interpretada. La contabilidad es una disciplina que tiene reglas propias y se ocupa justamente de esto, de clasificar los hechos o actos llevados a cabo por las sociedades en su giro comercial, clasificar, registrar. Se presentan a los socios y a la autoridad de contralor eventualmente, según el tipo social. Perdón, a ver que tengo a alguien acá. Se presentan ante los socios, es un derecho de los socios y una obligación de los administradores presentar esta documentación y eventualmente se interpretan no, eventualmente por quienes efectúen las auditorías. Un segundo, tengo otro más. Ahí está. La finalidad de la contabilidad es brindar información para tomar decisiones. ¿Sí? En los libros y sobre todo en balances y en estados contables se refleja la información económico-financiera de una sociedad que le permite tomar decisiones para el futuro del giro comercial. Bueno, ¿cuáles son los libros obligatorios? Primero vamos a remitirnos, antes les voy a hacer un paréntesis, nos vamos a remitir al Código Civil, porque el Código Civil y Comercial, a partir de la reforma, establece, no tengo a nadie, no, en el artículo 320, que las sociedades, que las personas jurídicas privadas y toda persona física que desarrolle alguna explotación comercial, sea titular de una empresa, está obligado a llevar contabilidad. ¿Sí? Están exceptuadas las profesiones liberales. Ustedes, contadores, yo, abogada, estamos exceptuados. Pero las actividades comerciales tienen que saber que a partir del Código Civil y Comercial, por el artículo 320, están obligados a llevar, lo pongo acá, artículo 320, Código Civil y Comercial de la Nación, a llevar contabilidad. Y están exceptuados las profesiones liberales y quienes hagan, quienes comercialicen productos agropecuarios. Esas son las excepciones. ¿Cuáles son los libros obligatorios que ustedes ya deben conocer bastante bien? Un poco me da vergüenza contarles a ustedes esto, pero los vamos a ver igual. Libro diario y libro inventario y balance. Los vemos desde los que fuimos a la escuela comercial, los venimos viendo. Ustedes, bueno, moneda absolutamente corriente. ¿Cómo se llevan las operaciones en los libros? Mediante asientos. Por eso los comerciantes no pueden de ninguna manera alterar los asientos, no pueden dejar blancos. Un segundo, ahí está. No pueden dejar blancos, no pueden alterar los asientos mediante interlineados, no pueden alterar la continuidad de los asientos, no pueden efectuar raspaduras, enmiendas, no pueden borrar asientos. Los libros en cuanto a los libros no se permite arrancar hojas, no se permite alterar la encuadernación, no pueden tampoco la foliatura de los libros ni mutilarlos. Estas son obligaciones impuestas por la ley. También la ley permite,
nuestra ley comercial. Ya volvemos a nuestra ley comercial, a partir del artículo 61 les dije que comienzan todas las estipulaciones sobre libros, permite llevar los libros en medios mecánicos. Puntualmente el libro diario se permite llevar por medios mecánicos o sistemas de computación, no el libro de inventarios y balances. En el libro de inventarios y balances, primero que ustedes, si van a llevar los libros por medios mecánicos, tienen que pedir una autorización al registro público. Esa autorización va a ir acompañada de un informe técnico, ¿sí?, de los antecedentes de estos medios mecánicos o magnéticos u ópticos mediante los cuales van a llevar los libros. Tienen que ir con un informe técnico y se agrega al pedido de autorización. Una vez que el registro público les otorga esa autorización, estoy muy repetitiva, se agrega al libro de inventario y balances. Los libros de comercio que son llevados en legal forma, es decir, que no incurran en ninguna de estas irregularidades que les comenté, raspaduras, tachaduras, enmiendas, que no sean salvadas porque se pueden salvar mediante otro asiento, hacen plena fe entre comerciantes. ¿Qué es que hacen plena fe? Que sirven como prueba, ¿sí?, entre comerciantes. Y en cuanto a terceros, los libros hacen plena fe o prueban contra quien lo lleva, es decir, contra el comerciante que lo lleva. Y esto no admite prueba en contrario. Los libros tienen que ser resguardados, los libros, la documentación comercial, tienen que ser resguardados por 10 años. Bueno, esto en cuanto a los libros. No me explayo mucho en lo que es cada libro. El libro de diario, ustedes saben que es un libro que tiene asientos individuales, correlativos, y el libro de inventarios y balance es como un resumen más global de los contenidos del libro diario, de activos y pasivos. Vamos puntualmente a la herramienta por excelencia que refleja la situación financiera y económica de una sociedad. ¿Cuál es? Primero, en general, los estados contables. Son los estados contables. Ahora vamos a ver cada documento, pero la herramienta por excelencia son los balances. Ahora vamos a ver un poco qué dice nuestra ley con respecto a los balances. Primero, ¿acá vamos bien? No tengo a nadie esperando, ¿no? No. Bueno, los balances, vamos a ver que el artículo 62 de la ley establece la obligación de la confección de balances anuales, y en los balances se debe consignar uno de los requisitos esenciales que establece el artículo 11, que ya lo hemos visto, que es el plazo de duración de la sociedad. En el balance se debe consignar el plazo de duración de la sociedad. Los balances tienen que estar a disposición de los socios. Recuerden que hablamos de lo que es el derecho a la información. El derecho a la información, no del control, que esto ya vimos la otra vez, que en las sociedades personales el control es directo por los socios. En las sociedades más grandes de capital el control lo hace un órgano de fiscalización. Pero sí, los socios tienen derecho de información, los socios tienen derecho a verificar, o mejor dicho, a conocer los contenidos de los balances, de los estados contables. Esto es necesario para brindar la máxima claridad, la transparencia de la información y también de los terceros. Y ya vamos a ver que en determinados tipos, en los tipos de sociedades de capital, los más importantes, también hay obligación de presentar estos estados a la autoridad de control y al registro público. ¿Hasta acá vamos bien? No tengo a nadie esperando. Bien. Re bien. Bárbaro. Además, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que lo vimos la semana pasada, perdón, esta semana, la semana pasada vimos sobre sociedades controlantes y controladas. Estas sociedades controlantes
tienen obligación de presentar un balance consolidado con relación a sus sociedades controladas. ¿Se acuerdan lo que eran las sociedades controlantes? Que son aquellas que ejercen una influencia en otras sociedades que les permiten obtener la prevalencia en las reuniones sociales, es decir, imponer su voluntad en la reunión de socios. Esa es la sociedad controlante, que estaba ahí por el artículo 30-31 de nuestra ley. Estas sociedades tienen que presentar estados, balances consolidados por las sociedades propias, la propia sociedad controlante y las controladas. Bueno, entonces, recapitulando un poco, el balance es un reflejo de la situación patrimonial de la empresa. ¿Qué muestra el balance? Lo que la empresa tiene, que es el activo, y lo que la empresa debe, que es el pasivo. Y la ley establece las normas en que se van a confeccionar. No hay nadie esperando, ¿no? No. Las normas con las que se van a confeccionar. Ahí está, aparecía algo medio raro. Con las que se van a confeccionar los balances. Bueno, el activo, ¿qué es el activo? Son los bienes, pero también los derechos. O sea, no todo lo tangible, no todo activo es tangible, también son los derechos, por ejemplo, los créditos. Esto básicamente es el concepto del activo. Y el pasivo son todas las deudas a terceros y a los propios socios. También la ley establece que los activos se tienen que discriminar, perdón, activos y pasivos se tienen que discriminar adecuadamente los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Qué es esto? Se tiene que diferenciar el activo en el activo los bienes o activos en general que se van a realizar durante el año, durante el ejercicio, vamos a hablar con propiedad como hablan ustedes, digamos. Durante el ejercicio contable, los bienes que se van a realizar durante esos 12 meses son el activo corriente, y si pasan de esos 12 meses y se van a realizar pasando el ejercicio, son no corrientes. Lo mismo con las deudas. Las que van a ser exigibles durante los 12 años del ejercicio son corrientes, y si no, son deudas no corrientes. Muy someramente, ¿qué tiene el activo? El dinero en efectivo, sea en caja o en bancos, sea en moneda nacional o en moneda extranjera, que eso también tiene que estar reflejado en los estados contables. Los créditos, que pueden ser los créditos provenientes de las propias actividades sociales o créditos de todo tipo que tienen contra los compradores, por ejemplo. Es lo que se llama el activo circulante. En el activo también están las inversiones, cualquier tipo de inversiones que haga la sociedad, en títulos públicos, en acciones, en debentures, que los títulos estos que emiten ciertas sociedades anónimas, participaciones en otras sociedades, controladas o controlantes o vinculadas. Estas inversiones también forman parte del activo. En el activo también están los bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos bienes corpóreos que pertenecen a la sociedad. Acá encontramos, bueno, lo que ustedes ya saben, los rodados, los muebles, las maquinarias, esos son los bienes de uso. También en el activo encontramos los bienes inmateriales, las patentes, las marcas, los derechos, determinados privilegios. Y bueno, y la ley los enumera de una manera no taxativa y dice todo otro rubro que por naturaleza se pueda considerar perteneciente al activo. Eso eventualmente lo determinarán quienes se encarguen de la contabilidad de la sociedad. ¿Qué integra el pasivo? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien. Bien. ¿Qué integra el pasivo? Bueno, pero en principio todo tipo de deudas
Se tienen que separar, cuando se documentan las deudas, se tienen que separar las deudas comerciales, por compra de bienes propios de la sociedad, por compra de mercaderías. También las deudas financieras deben ser diferenciadas, las bancarias, todo eso bien discriminado en los estados contables. Los títulos, porque los títulos recuerden que son deudas que tiene la sociedad contra, hacia los tenedores de los títulos contra la sociedad. Los títulos, las acciones que las poseen los socios o los debentures que los posee cualquier inversor que los adquiera. Perdón. También en el pasivo hay que consignar las previsiones. ¿Qué son las previsiones? Son eventualidades que se considera que van a generar un gasto futuro. Por ejemplo, los juicios, ¿sí? Los juicios, bueno, yo trabajé en una compañía en donde yo hacía las previsiones como abogada, porque yo manejaba los juicios. Entonces yo le decía a los contadores que teníamos X cantidad de juicios y cuánto se reclamaba en cada juicio y los intereses, y eso era un informado a los contadores para el área hagan la previsión contable, es decir, para que reserven una eventualidad pérdida del juicio. Después también América dice que toda otra previsión, toda otra deuda que por naturaleza corresponda incorporar en el pasivo, o sea, de manera no taxativa. Y después tenemos la cuenta de capital, el patrimonio neto, que se debe, según la propia ley, se incorpora al pasivo. En el patrimonio neto, ¿qué vamos a incluir? Bueno, el capital social, ya hablamos de lo que es el capital social. Para la ley, capital social y cripto es exactamente lo mismo. Y se debe diferenciar los tipos de acciones, las distintas categorías de acciones, todo esto es parte del capital. Y en el patrimonio neto también se deben incluir las reservas. También hablamos de las reservas en clases anteriores, que son las reservas legales, las reservas contractuales y las reservas voluntarias o libres. Las reservas legales son las que obliga la ley. Las reservas, ahora vamos a ver cuánto es, yo les comenté algo la vez pasada, pero ahora les voy a decir cuánto es. Las reservas contractuales son las que obliga el estatuto. Y las reservas libres son aquellas que los socios tienen potestad de establecer otras reservas distintas de las legales, establecen para la sociedad. Las reservas legales son las que establece la ley para las sociedades por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades por acciones, ¿se acuerdan cuáles son? Son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Esas sociedades tienen que constituir una reserva legal del 5% de las ganancias realizadas y líquidas. ¿De dónde salen las ganancias? Las ganancias de un balance. Hasta que no tenemos un balance que determine cuánto hay de ganancias, no se pueden, perdón, estoy alérgica, por eso me rasco, ha pasado la gata. De las ganancias realizadas y líquidas se debe reservar un 5% en este tipo de sociedades que les acabo de mencionar, en las sociedades por acciones y las SRL, con partidas de dinero, las reservas, del 5% de estas ganancias. Y si por cualquier motivo estas reservas se reducen, se tiene que reconstituir esta reserva, ¿sí? No se puede hacer distribución de dividendos si esta reserva no está reconstituida hasta el 5%. Van del 5% al 20% de las ganancias. Esto es lo que se puede establecer de piso y techo para las reservas. También las utilidades y pérdidas de ejercicios anteriores componen el ejercicio neto, el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque lo aumentan o lo disminuyen.
Y bueno, y también la ley acá establece que cualquier otro rubro que por naturaleza corresponda integrar el patrimonio neto. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí, profe de 10. Bien, bárbaro. Bueno, igual esto me Acá siento estamos como en que, tema, profe. sí, me Acá siento estamos. como que estoy redundando, me siento como que redunda un poco lo que estoy diciendo. O sea, ustedes me tienen que dar clase a mí en esto. Así que tampoco por eso no quiero meterme tan en profundidad con los temas, pero bueno, tenemos que verlo porque está en el programa. Eh, Así que Profe, sí, ¿y yo sé que están en... Sí, cambiaron los nombres? Porque antes era reserva legal, estatutaria es lo mismo, estatutaria significa. contractual es lo mismo. Listo. Yo estaba Sí, con la sí, ley vieja, perdón, por eso. perdón. No, yo dije contractual, pero reserva contractual o estatutaria es lo mismo, son sinónimos. Buenísimo. Sí. No, pero está bueno que me pregunten. Eh, bueno, Profe, ya estamos, ¿alguien me habló? sí, profe, buenas tardes. ¿Podría Hola. repetir? Porque no alcancé a escribir sociedad anónima y del 5% hasta el 20% y me quedé en sociedad anónima. No Sí, alcancé a escribir la otra. las sociedades por acciones, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Esas dos son las sociedades por acciones. Y además, las SRL también tienen que constituir reserva legal. Ahí Todo lo estaba demás mi... todo O lo sea, demás lo las pusiste tres. bien. Sí, me faltaba... Claro, me confundí porque dije, ¿cómo? ¿Dijo comandante por acciones o SRL? Y taché Claro, SRL, claro, pero no, está bien. La SRL y además las sociedades por acciones. Y ahí les ok, aclaré que las sociedades por acciones están integradas por SA y sí, por comandita por acciones. por acciones. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, ya les hablé del balance. ¿Qué contiene el balance? Después tenemos el estado de resultados, que es el cuadro, la cuenta de ganancias y pérdidas. Y ahí lo que ustedes van a reflejar, lo que se tiene que registrar, son los ingresos y los egresos. Todos los ingresos diferenciados por la actividad normal o si obedecen a otra causa, qué sé yo, por un alquiler de locales, por venta. Esperen que tengo a Sofi, ahí está. Todos, lo que les decía, tienen que estar los ingresos bien discriminados y los egresos también. Los egresos que nosotros consideramos, por ejemplo, los gastos ordinarios de la administración. Ahí en los gastos ordinarios de administración entran los honorarios de los administradores y los síndicos. También entran, esperen que me acuerde, los sueldos del personal, de gerentes, gastos de estudios, gastos de publicidad y propaganda, impuestos, bueno, todos los egresos ordinarios o extraordinarios van a estar en esta cuenta de estado de resultados. Y también las amortizaciones, que ni hace falta que se las explique a ustedes, pero ya saben que es el cálculo de la pérdida del valor de un bien que por el transcurso del tiempo. Bueno, esto es el cuadro, entonces la cuenta de estados de resultados. Además del balance y de la cuenta de estados de resultados, los balances van a estar acompañados, cuando hagamos esta presentación, por notas complementarias y cuadros anexos. ¿Cuál es la función de las notas complementarias y los cuadros anexos? Es brindar información. El administrador, por supuesto, o los administradores, brindar información complementaria a los fríos cuadros de los balances. ¿Sí? Hay información que tienen que sí o sí proporcionar los administradores para acompañar el balance. Son explicaciones. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos, los bienes que tienen una disponibilidad restringida. ¿Qué sería esto? Bienes embargados o que tienen alguna medida cautelar que hace imposible enajenar un bien. También acá entrarían bienes grabados con derecho real, es decir, hipoteca, prenda,
cualquier derecho real que grave los bienes. También tienen que explicar los administradores cuál es la evaluación de los bienes de cambio, es decir, los que se comercializan, los revalúos, los procedimientos contables, y también los cuadros anexos que en realidad no tienen este tipo de información explicativa, sino numérica. Los cuadros anexos son información complementaria numérica. Por ejemplo, estoy pensando a ver si me acuerdo algún ejemplo, el de los valores de los bienes de uso. Al comienzo de la adquisición o del aporte de estos bienes y con el transcurso del tiempo. Esto serían los valores numéricos, irían en los cuadros estos de anexos. Bueno, otro documento que acompaña es la memoria del ejercicio. Acá tengo a alguien, me parece, a ver. No, está bien, es un presente. Está bien. Bueno, la memoria del ejercicio. ¿Qué es la memoria del ejercicio? Es un documento en que los administradores brindan información a los socios sobre la situación actual de la sociedad y también la futura. Una estimación de cómo va a ir la marcha de la sociedad, qué obstáculos se encontraron en la marcha social, por ejemplo, falta de stock, falta de materia prima, huelgas, todo lo que haya incidido en el giro de los negocios, también los éxitos que se obtuvieron en la marcha de los negocios. Y, como les decía, una estimación sobre el futuro. Esto también compone la memoria, que es obligatoria, de presentación obligatoria por parte de los administradores. En definitiva, lo que tienen que informar es variaciones significativas en el activo y en el pasivo. Ganancias y pérdidas extraordinarias, y por qué se constituyen reservas, las relaciones con las sociedades controladas o vinculadas. Toda esta información es obligatoria que los administradores la proporcionen, con la presentación de los balances y los estados de resultados, las notas complementarias y los cuadros anexos. Bueno, entonces les decía que todo esto configura obligación de los administradores sociales, ¿sí? 15 días antes de que se trate el balance en asamblea, los balances se tratan en asamblea ordinaria. 15 días antes de que se traten los balances, de que se realice la asamblea, tienen que estar a disposición de los socios los balances, la documentación contable. Y en el caso de las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada, pero las que están en el artículo 299, esas sociedades tienen que remitir los balances a la autoridad de Contralor. ¿Cuáles son las sociedades anónimas que están en el 299? Bueno, hablamos de este 299 al comienzo de la semana pasada. Dijimos que las sociedades del artículo 299 son aquellas que están sometidas a una fiscalización estatal permanente. Porque, por ejemplo, las sociedades anónimas que efectúan oferta pública de sus títulos. Estas sociedades que captan valores del público tienen un control por parte del Estado superior, un control más fuerte. Y también están las SRL que tengan un capital, si no me equivoco, me voy a fijar bien porque si no me equivoco es 50 millones. Superior a 50 millones, creo que no se modificó, hay que estar atento porque todos los números se modifican y hoy ya 50 millones no es lo mismo que hace unos años. Estas sociedades, estas SRL, están en el 299, también tienen que remitir los estados contables a la autoridad de control. ¿Estamos hasta acá? Profe. Sí. Una consulta, cuando usted habla de las sociedades anónimas, ¿no? Que están sometidas a fiscalización estatal permanente. Por ejemplo, puede ser CNB en algunas sociedades anónimas, la Comisión Nacional de Valores. Claro, la Comisión Nacional de Valores es
autoridad de contralor de aquellas sociedades que ofrecen títulos valores. O sea, no va a ser sociedad de contralor. A ver, el 299 no tiene solamente este tipo de sociedades, también tiene, por ejemplo, las concesionarias de servicios públicos, ¿sí? Ajá. Por decir un ejemplo. La CNB no va a controlar las concesionarias de servicios públicos, va a controlar aquellas que emiten títulos y que los ofrecen al público. Esa es la función de la CNB, esa autoridad de contralor. También es autoridad de contralor de las sociedades que emiten debentures. Bien. Cuando veamos debentures, ahí vamos a hablar un poco más de la CNB, pero es una autoridad de contralor estatal y controla algunas de estas sociedades que están en el 299. La CNB es el Estado. Después tenemos la IGJ para todas las sociedades y más fuertemente para las que emiten títulos que ofrecen al público. Porque me había confundido con el término general de la ICJ, digo, pero ¿cómo? ¿La CNB no es un órgano contralor también a la vez? Sí, se me había puesto que tenía como una superposición de obligaciones y derechos en cuanto al control. Claro, pero a la CNB lo que le importa a la CNB, en realidad le importa todo, pero la CNB tiene injerencia en las sociedades en las que se emiten, en las que se comercializan estos títulos públicamente y más que nada en lo que refiere a esta comercialización, sin perjuicio de la facultad concurrente de contralor de la IGJ, no se excluyen. Bien. Les voy a hacer un panorama de cómo es esto del control estatal, que no es parte ni de esta parte general, ni siquiera no es de esta parte general, es de la parte especial. Pero sí, chicos, tienen que tenerlo clarísimo para cuando vayan a rendir el examen. Las sociedades anónimas están sujetas a un control estatal, ¿sí? Todas. Pero las sociedades del 299 están sujetas al control estatal permanente. Esas son las sociedades anónimas abiertas. Después tenemos las sociedades anónimas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre las abiertas y las cerradas? Bueno, las abiertas, además de tener un capital mayor, son también estas que ofrecen títulos valores al público. En las cerradas, el control que hace la IGJ o la Inspección Provincial de Personas Jurídicas acá en Neuquén tiene que ver con la constitución y con la modificación del capital, ¿sí? No se mete en la vida de la sociedad más allá de las variaciones de capital y el acto constitutivo. Pero las sociedades del 299 que están sujetas a un control estatal permanente, el control que hace la IGJ o el organismo de contralor que corresponda, tiene que ver con todos los actos de la vida social, con todo. Con la constitución, con el capital, las variaciones de capital, con la transformación, con el cambio de objeto, con lo que es, con el rescate de las acciones, amortización de acciones, con lo que sea Sí. Profe, entonces, ¿las cerradas podrían ver, entrar en el 299? ¿Cómo? Si las cerradas podrían entrar en el 299. Sí, claro, sí, si se dan pero tienen que darse las especificaciones que dice el 299, más de 50 millones de capital, o por ejemplo, empiezan a una sociedad anónima que obtiene la concesión de un servicio público, era cerrada, bueno, ahora va a tener una fiscalización estatal permanente. Pasa a ser del 299 por tener una concesión de servicios públicos. Las SAU están en el 299. Entonces la SAU va a pasar de ser una sociedad con una fiscalización. Supongamos que tenemos una sociedad en comandita simple, con comandita por acciones. Estas sociedades tienen dos tipos de socios. Para que no sé si tengo a alguien ahí esperando entrar. No. Tienen dos tipos de socios. Excluyen a un socio, que ahora vamos a hablar de la exclusión de los socios. Y queda con un solo socio. ¿Puede seguir adelante? Sí, puede. ¿Qué puede pasar? Tiene 3 meses para, bueno, me estoy adelantando al tema, pero lo estamos por ver hoy también. Tiene 3 meses para sumar más socios. Y si no suma más socios para volver a su tipicidad
que es la de sociedad en comandita por acciones, que es una sociedad de 2 categorías de socios, eventualmente se va a transformar en una SAU. Y ahí va a estar sujeta a la fiscalización estatal permanente. O sea, pasó de ser una sociedad con fiscalización estatal restringida, que es la del artículo 300, a una sociedad con fiscalización estatal permanente del artículo 299. ¿Sí? Estamos, bueno, yo no sé dónde quedé, pero vamos a seguir un poco esto. Ya no me falta mucho hablar de lo que es documentación. Creo que les dije que los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos, eso lo dice la ley, si no surge de ganancias realizadas líquidas que resulten de balances confeccionados de acuerdo a las normas establecidas, las normas que venimos viendo. No se pueden repartir dividendos si no surgen de ganancias, a su vez surjan de balances legalmente legalmente confeccionados. Bueno, ven que quiero ver si no me comí nada. No, bueno. Salvo la excepción, si acá me estaba dejando algo, la excepción sería cuando a los directores se los rechazan. La asamblea puede disponer. Ah, perdón, me estaba comiendo algo. Perdón, que estaba dando un salto, me estaba comiendo algo. Volvamos atrás con el tema de los dividendos. No se pueden repartir si no surgen ganancias realizadas y líquidas que se establezcan mediante un balance. Y no se pueden repartir si no se cubrieron las pérdidas de ejercicios anteriores. O sea que recuerden lo que dijimos de patrimonio neto, las pérdidas de ejercicios anteriores deben restarse y no se pueden repartir dividendos si no se cubrieron las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿sí? Salvo, ahí es lo que les iba a decir, aún si no se cubrieron las pérdidas de los ejercicios anteriores, si tenemos directores o administradores que son remunerados, retribuidos, mejor dicho, mediante una participación en las ganancias, la asamblea puede autorizar a que se les pague, aunque no se hayan cubierto las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Se entiende esto? Y a ver qué me queda de esto, me está quedando algo. Ah, los libros societarios, pero quiero ver que antes de pasar a los libros societarios no me quede nada de los libros contables, porque no sé si me estoy olvidando de alguno. Me parece que no. Sí, estoy con otra. Bueno, no sé dónde dejé el machete sobre. No. Bueno, esto hasta acá, libros contables, ¿sí? Vamos a ver que también hay otros libros, que estos por ahí ustedes ya no están tan familiarizados, que son libros societarios. Me parece que algo, no sé si ya les comenté, pero ¿cuáles son los libros que tienen que llevar las sociedades? Más que nada las sociedades anónimas. Libro de asamblea, ¿sí? Ahí se van a plasmar las actas de las asambleas realizadas. Los libros de asamblea no necesariamente se tienen que ir labrando las actas en el momento. Bueno, primero que tienen que ser llevados de conformidad con las reglas de los libros de comercio. Los libros de asamblea tienen que ser llevados con las mismas normas que se llevan los libros de comercio. No pueden tener alteraciones, ni interlineados, ni raspaduras que no sean salvados. Pero las actas no necesariamente se tienen que hacer a medida que se va celebrando el acto de la asamblea, si no van escribiendo, imagínense que están todos los socios ahí votando. Lo que se hace en las asambleas de las sociedades anónimas, se designan 2 socios para firmar el libro y tienen 5 días a partir del acto de celebración de la asamblea para confeccionar el acta y firmarlo. ¿Sí? Esto es el libro de actas de asamblea. Después hay un libro de actas de reuniones de directorio, que obviamente es el libro de las reuniones de los integrantes del órgano de administración.
En este libro sí, las actas deben confeccionarse a medida que se realiza la reunión. Eso establece la ley. Y firmado por todos los directores. También tenemos libro de asistencia a asambleas. ¿Esto qué significa? En estos libros se deja constancia de la asistencia de aquellos accionistas que manifiesten su voluntad de asistir a las asambleas. Es decir, una vez que se publican y que se les notifica que se van a realizar las asambleas, ahí en tal caso, sí, ¿quién me pregunta? ¿Seguimos con la unidad 8? Sí, es la unidad, no, 9. Paren, chicos, me confundí acá. No, 9. La 8 la di el martes pasado. Sí, profe, dijiste 9 hoy. Sí, 9. Pero alguien me está preguntando, seguimos con la unidad 8. Rocío, no, esta es la 9 y después vamos a ver la 10. Ah, está bien. Libro de asamblea, libro de directorio, libro de asistencia de accionistas. Que es cuando, donde se deja constancia de la asistencia a las asambleas de los accionistas que manifiesten su voluntad de estar presentes. Esos serían los libros societarios básicos de los órganos colegiados que hablamos la semana pasada, de las sociedades y en particular de las sociedades anónimas. También las SRL tienen un libro de asambleas. Ya van a ver que la forma de votación en las SRL es bastante particular, porque la ley establece que los socios de las SRL, la forma de voto, de emisión del voto, es por cualquier medio fehaciente que haga indiscutible su voluntad, es decir, que un medio fehaciente, por ejemplo, una carta documento, una carta certificada, un telegrama, y se lo tienen que mandar al gerente. De esa manera expresan su voluntad los socios en la SRL, por eso también tienen un libro especial de asambleas. Pero muy genéricamente esos son libros societarios. Bueno, hasta acá vimos libros societarios y vimos los libros contables que ustedes ya conocen, cuáles son comprenden las obligaciones de los administradores, y eso es lo que ustedes tienen que saber, que son las obligaciones del órgano de administración. Profe, Sí. dijo libros societarios, de asamblea, de asistencia a asamblea, y dijo otro más. Hay un libro de asamblea de SRL. Ah, bien, buenísimo. Perdón, y me olvidé uno, el libro de acciones. Al libro donde se consignan los tipos de acciones, las sociedades anónimas o por acciones. Libro de acciones. Asistencias y libro de acciones. ¿Usted dijo libro de directorio también? Sí, sí. No lo mencioné. Vamos de vuelta. Libro de asamblea, libro de directorio, libro de actas de directorio, perdón. Libro de actas de asamblea, libro de actas de directorio, libro de actas de asamblea de SRL, libros de asistencia de accionistas, libro de asistencia de accionistas y libro de acciones. Medio trabalengua, pero bueno, si necesitan lo repito. No es muy complicado. Profe, el ¿Profe, libro lo puede de repetir? Sí, libros de actas de asamblea, libro de actas de directorio. Profe, ¿ese es el libro de actas de reuniones? ¿Sería el Claro, mismo? asambleas, reuniones de socios. Ah, bien. Las asambleas son las reuniones de socios. Pasa que, bueno, los de asamblea son propiamente para SA y, como les decía, para SRL. Las demás sociedades pueden llevar libros de asamblea o como decidan llamar a sus reuniones de socios. Es un poco más libre. Libros de actas de asamblea, libro de actas de directorio, libro de asistencia de accionistas. Profe, una consulta. En el libro Sí. de acciones de las SA, ¿ahí se confeccionan las acciones? ¿O Se qué sería un libro? consignan. Se
Se Consignan. consignan los tipos de acciones, porque yo les había comentado, pero lo vamos a ver más profundamente en Sociedad Anónima, que los títulos representativos del capital de las sociedades anónimas son las acciones, y son títulos, son como los cheques, pero un poco más grandes, o sea, como los pagaré, pero un poco más grandes, donde ahí se establecen los tipos de acciones, la tenencia de cada socio. No es que se confeccionan en el libro solamente se consignan, se registran. Un libro de registro de acciones. Las acciones, depende si son títulos cartulares, están en un título, en un papel, y si no, si son escriturales, se consignan en una cuenta en un banco. Ajá. Libro de acta de asamblea, acá, ¿sí? Acá Rocío puso libro de acta de asamblea, libro de actas de directorio, libro de asistencia de accionistas y libro de acciones. Te faltó ahí. Que como le decía a tu compañera, es donde se consignan los tipos de acciones. Bueno, estamos hasta acá con este tema de la documentación, Sí, profe. porque voy a saltar a otra unidad, así que por eso les pregunto, de paso bajo un Profe, cambio. Sí, ¿puede decirme cuáles son los asientos globales? los asientos globales, bueno, la ley de sociedades permite hacer asientos globales que no superen de un mes. Es decir, vieron que en el libro diario, ustedes saben que se asientan o se registran todas las operaciones una por una. Pero la ley autoriza hacer asientos globales, en vez de hacer una por una, se hacen asientos por un mes, y como si fueran de una sola operación. ¿Se entiende? Es decir, en vez de consignar cada una de las ventas, supongamos, para poner un ejemplo, cada una de las ventas se va a hacer un asiento del 1 al 30 del mes con un concepto único, global, que responda al mismo rubro. ¿Sí? Una sumatoria. Bien, profe, gracias. No puede superar de un mes, eso dice la ley. Bueno, estoy con la garganta. Encima me parece que me estoy enfermando, así que por ahí vamos, ahí respiré. Vamos ahora a la unidad 10. La unidad 10 es muy corta. ¿Alguien me está hablando o alguien quiere entrar? A ver. Ah, no, libro de acciones, sí, está bien. ¿Y nadie más quiere entrar? No. Bueno. Vamos a ver la unidad 10, que es resolución parcial, se llama así, resolución parcial del contrato social. Resolución parcial del contrato social. La ley trata la resolución junto con la disolución. Pero los autores critican esto porque no es lo mismo. Resolución ¿Alguien dijo, parcial. profe? Sí, yo. Pero no te Resolución escucho, parcial. ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchas? A ver. Estoy subiendo, a ver. El título de la unidad 10. Resolución parcial. Del contrato social. Ah, bien. Gracias. Bueno, ahora voy a bajar el volumen por las dudas porque me parece que estaba muy bajo. Bien. No escuché la última parte. ¿Cómo? No escuché la última parte. Dijo que la ley trata la resolución Sí. junto a la disolución. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Sí, la ley trata la resolución parcial, ahora vamos a ver qué es, junto con la disolución de las sociedades. Pero no es lo mismo y los autores suelen criticar este tratamiento conjunto. Son instituciones muy diferentes. La resolución parcial es primero recordemos que las teorías mayoritarias dicen que la sociedad, la naturaleza jurídica, es un contrato plurilateral, es decir, que vincula a cada socio con la sociedad y a la sociedad con los socios. Ahora, la extinción del vínculo de un socio con la sociedad no hace caer todo el contrato.
¿sí? Ahora vamos a ver cómo se puede extinguir la relación de un socio, pero que un socio se vaya de la sociedad, para decirlo en términos más llanos, no significa que se caiga el contrato social. Eso es la resolución parcial, es un instituto que regula, que deja sin efecto la vinculación de un socio con la sociedad a futuro. Y la sociedad continúa. Ahora, ¿qué es la disolución? La disolución es el momento en que la sociedad comienza una nueva etapa y que va a determinar su extinción de toda la sociedad. La disolución no es la extinción de la sociedad, es el fin de una etapa y el comienzo de otra. Es el fin de la etapa de la vida social activa para entrar a la etapa de la liquidación. Eso ya es más de la unidad 11. Pero la disolución, tienen que saber en este momento, que tiene diferentes causales establecidas por la ley, está en el artículo 94, no es lo mismo que resolución y por eso la resolución es el vínculo de un socio con la sociedad, la disolución es el comienzo del fin de la sociedad toda, por eso los autores critican que se los trate conjuntamente. Bueno, la ley establece 3 causales de resolución de del contrato social. La muerte del socio, el receso, ahora se los explico bien, y la exclusión del socio. La muerte, bueno, no hace falta que les explique bien lo que es la muerte del socio. El receso, ya lo vimos, lo voy a repetir porque es un concepto que se ve todo el tiempo. El receso sucede cuando, o es un derecho que tienen los socios a retirarse de la sociedad y llevarse su participación cuando se da una modificación estructural de la sociedad, no siempre. Ya les dije yo que no en cualquier momento los socios pueden retirarse y llevarse su participación, porque eso perjudica el devenir de los negocios sociales. El socio sí puede ejercer el derecho de receso cuando se produce una modificación estructural en la sociedad. ¿Artículos de qué? Marina, ¿artículos de qué? De los libros, de la documentación, a partir del 61 al 72. No, profe, de los motivos de la disolución. Perdón. 90, perdón, me quedé con lo que venía, que no tengo acá la ley. En el 89, profe, empieza a hablar sobre 89. causas establecidas por estipulación contractual. Gracias, le pifié por 1, gracias. Me quedé con la documentación porque el compañero había preguntado sí. Bueno, les decía lo que es el receso. Entonces tenemos la muerte, el receso, cuando hay modificaciones estructurales del contrato social, y la exclusión del socio, que es la separación del socio de la sociedad por causas graves. La exclusión es una sanción, ¿sí? La exclusión sucede cuando el socio comete actos violatorios de los estatutos o hay un incumplimiento grave de sus obligaciones. Ahora vemos uno por uno. A ver, espera que quiero ver. Profe, Sí, acá. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de una modificación estructural? Para que el socio... La transformación, no sé si no viene todavía transformación, ¿no? Porque lo van a ver seguramente la semana que viene. La transformación de la sociedad, ¿qué es la transformación? Cambiar de tipo. Cambiar de tipo social, eso es una transformación, eso es una modificación estructural. El cambio del objeto, la escisión. La escisión es una situación que se da, escisión. Una situación que se da cuando la sociedad destina parte de su capital a formar otra sociedad o se disuelve sin liquidarse para formar otras sociedades. La fusión, ¿no, profe? La fusión también. Iba a nombrar la fusión.
La fusión también. Dos sociedades se disuelven sin liquidarse, que liquidarse es el fin de la sociedad. Dos sociedades se disuelven sin liquidarse, unen su capital y forman una sola. Y me dice muerte, exclusión o no. A ver, pará porque estoy perdida con las preguntas. Profe, el fin de la vida. A ver, Camila me pregunta, profe, ¿el fin de la vida de la sociedad sucede por la muerte de un socio? ¿Receso o exclusión? ¿Sí? Muerte, receso o exclusión del socio. Y muerte o exclusión, no, disolución, liquidación, olvídense. Yo lo que les decía es que acá la ley los trata conjuntamente, pero es un instituto distinto, ¿sí? La ley los trata de manera distinta, los trata de manera conjunta en el articulado. Empieza en el 89 y ahí sigue hasta el 90 y pico, 100, hasta que se liquida la sociedad, pero son institutos distintos. Las causales, bien, ok. Las causales de resolución parcial del contrato son estas tres. Muerte del socio, receso, que es lo que les explicaba, y exclusión del socio por causas graves, que por incumplimientos de sus obligaciones, y vamos a ver que se equipara la incapacidad y la quiebra. Ahora vemos uno por uno. Esperen un segundo. Profe, ¿podría repetir qué es el receso? El receso es el derecho que tiene el socio de retirarse de la sociedad cuando se dé una modificación estructural del contrato. Y ese derecho implica que se pueda llevar su participación, pero tiene que haber una modificación estructural, que son los ejemplos que di recién. Es el derecho del socio a retirarse de la sociedad cuando se den modificaciones estructurales en la sociedad y ante esta situación puede llevarse su participación social. Solo con estas modificaciones. ¿Por qué? Porque el fin que tenía el socio al incorporarse a una sociedad se modifica. Ya no es lo mismo que tuvo en mente cuando se asoció. Entonces tiene derecho, obviamente, al modificarse las condiciones esenciales que el socio tuvo en cuenta al momento de unirse a la sociedad, tiene derecho a retirarse y llevarse su participación. En la exclusión no tiene derecho a... bueno, buena pregunta. Dice Macarena, en la exclusión no tiene derecho a llevarse de la participación, ¿no? Sí, la participación sí tiene derecho. Ahora lo vamos a ver. Pero si esta participación es esencial, y también tiene derecho a pelearla, puede pelearla, ahora vamos a ver. Pero si esta participación es esencial para continuar con el giro de los negocios, la sociedad lo puede mantener, ¿sí? Y se la llevará al momento del cierre del ejercicio o cuando deje de ser necesario el bien. Pero sí tiene derecho a llevarse su parte. Lo que les decía del receso es un concepto genérico. La exclusión opera como una sanción. El receso es un derecho del socio, ¿sí? Y la exclusión como sanción no puede ser decidida por los socios. Tiene que ser llevada a la justicia, ¿sí? O sea, y el juez resolverá si es necesario que se mantenga el bien en el patrimonio, integrando el patrimonio de la sociedad. Bueno, muerte, vamos a hablar uno por uno y ahora profundizo un poquito más sobre esto que me preguntaban, pero sí, la exclusión genera... pensé que había alguien queriendo entrar. La exclusión genera esto, el derecho a llevarse su participación. Bueno, si muere un socio, la muerte del socio genera la resolución parcial. ¿Qué significa una resolución parcial? Se modifica el contrato. La muerte del socio hace que se modifique el contrato en las sociedades de tipo colectivo, es decir, en las sociedades personalistas, de interés. En estas sociedades se modifica el contrato. ¿Por qué? Porque lo venimos hablando desde el comienzo, desde que me integré yo con ustedes a las clases. La persona del socio es fundamental en estas sociedades. Entonces, si se muere el socio, es lógico que se modifique el contrato. Ahora bien, en estas sociedades de tipo personalista se puede prever o no
esto queda librado al ámbito de la autonomía, de la voluntad, de la libertad de los socios para establecer cláusulas contractuales, se puede establecer que el lugar del socio lo ocupen sus herederos. ¿Sí? Se puede, no es obligatorio, se puede establecer que el lugar del socio lo ocupen los herederos. Esta resolución parcial en el caso de muerte no ocurre en las sociedades, en las SRL y en las SA, porque como también les dije, la cesión de las cuotas sociales o de las acciones es muy fácil, ¿sí? Entonces, en todo caso, irán a sucesión, se pueden ceder, no es tan relevante la persona de los socios, con lo cual no ocurre esto que dijimos de las sociedades de tipo colectivo, de las sociedades personales. En las SRL también se puede establecer que el lugar del socio fallecido sea ocupado por herederos, se puede prever la incorporación de herederos. Y en el caso de que se incorporen herederos, si hay limitaciones, esto solo para las SRL, si hay limitaciones para la cesión de las cuotas sociales, mira, yo les dije que las cuotas y las acciones y la participación social es libremente transmisible, pero se pueden establecer limitaciones, ¿sí? Las limitaciones las disponen los socios, lo que no pueden hacer es prohibir la transmisión. Supongamos que tenemos una sociedad de responsabilidad limitada en que se establecen limitaciones a las cesiones. En el caso de que ingresen los herederos, por 3 meses esas limitaciones se caen, ¿sí? ¿Qué significa? Que los herederos pueden ceder esas cuotas sociales y la sociedad puede ejercer su derecho a opción de compra, preferente, ¿sí? Si lo tienen. Es decir, porque puede haber un interés en la sociedad en preservar determinada calidad de socio. En esto quisiera abrir otro paréntesis. Yo les dije que en general la ley divide las sociedades en sociedades de personas y sociedades de capital. Ahora que estoy hablando de este tema de los herederos, me gustaría comentarles que también, o sea, esta es la regla es la que les expliqué. Quisiera explicarles que hay sociedades anónimas familiares. Se constituyen como sociedades anónimas, son sociedades de capital, pero en estas sociedades anónimas lo importante es, tienen una relevancia la figura de los socios porque son familia. Hay sociedades anónimas familiares, ¿sí? La regla es la que yo les vengo enseñando, pero también están estas sociedades familiares que se constituyen como sociedades anónimas y se representa su capital por acciones, ¿sí? Esto viene a colación del tema de los herederos que les vengo diciendo. Entonces, volviendo un poco a lo que cierro el paréntesis, las sociedades colectivas de tipo personalista pueden prever la incorporación de herederos, las SRL también, y las SA, bueno, las SA es como ese comercial, salvo estas sociedades familiares que les acabo de mencionar, las SA, la cesión de las acciones es tan fácil que no se da este supuesto de que se requiera prever la incorporación de herederos. Directamente las acciones en todo caso pasarán a formar parte del acervo hereditario, es decir, de la sucesión, se abre una sucesión y ahí estarán como los bienes muebles que son las acciones. Esto en cuanto a la muerte del socio. El receso, ya se los expliqué. En el caso del receso también puede ser que el bien sea necesario para el giro de los negocios. En tal caso la sociedad puede, obviamente el receso genera el derecho a llevarse la participación, pero la sociedad sí puede también preservar el bien si perjudica a los intereses sociales que el socio que se va se lleve este aporte.
Y en todo caso se puede compensar a este socio o se puede acordar la forma de compensar eventualmente. Y bueno, y la última forma es la de la exclusión. La exclusión del socio que provoca la resolución parcial es para las sociedades de interés, no para las sociedades de capital. En la SRL y en la SA, la exclusión no genera, o sea, perdón, no es posible la exclusión de los socios. ¿Qué es la exclusión? Que ya les dije que la exclusión se produce cuando hay un grave incumplimiento por parte del socio. Puede ser, por ejemplo, que no integró los aportes a los que se obligó. O puede ser también por una evicción. ¿Se acuerdan que hablamos de la evicción cuando el socio aporta un bien que está litigioso y que después la sociedad lo pierde porque estaba litigioso justamente? Eso es evicción y el socio es responsable y puede ser excluido. Es un grave incumplimiento o una irregularidad en su comportamiento por incumplimiento de las obligaciones estatutarias y se asimila a la calidad de, se asimila a la grave falta, perdón, me tilde, se asimila el caso, el supuesto de incapacidad. Recuerdan que vimos el tema de la incapacidad en el que está prevista en el Código Civil, los dementes son incapaces, esto se asimila, es causal de exclusión del socio. Eventualmente lo deciden los socios, y la quiebra. Y volviendo a lo que ya también les dije, la exclusión no puede ser decidida por reunión de socios, tiene que ser decidida judicialmente. Se tiene que probar con todas las garantías del debido proceso judicial, se tiene que acreditar la falla de este socio que hace viable la exclusión. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Acción de exclusión es judicial, ya les dije, por sentencia judicial. Perdón, les dije algo que no, me equivoqué en algo que les dije. Las SRL sí, en las SRL sí pueden ser excluidos los socios. Les pido disculpas, les dije que las SRL, así que bórrenlo, táchenlo, sí pueden ser excluidos los socios, donde no pueden ser excluidos en las SA. O sea, que pueden ser excluidos, volviendo, los socios pueden ser excluidos en las sociedades de personas y en las SRL. No puede haber exclusión en las SA. Y realmente las SA es socio universal y nada más. Y la quiebra se asimila como causal, se incluye como causal de exclusión en estas sociedades en que opera la exclusión como causa de resolución del contrato. La quiebra es asimilable, pero no en la SRL. En la SRL la quiebra no se equipara, no es causal de exclusión en la SRL, porque los socios son responsables limitadamente. Vean que la quiebra hace que se provoquen los efectos de la insolvencia a toda la sociedad. En la SRL hay una responsabilidad limitada, con lo cual la quiebra no se asimila, no es causal de exclusión, pero sí se pueden excluir socios de las SRL. Hasta acá, estas son las causales de, a ver si no me olvidé nada, las causales de resolución, quiero ver que no me olvide nada. No, causales de resolución parcial. ¿Alguna duda? No, profe, vamos bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué pasa en las sociedades? Y con esto termino. En las sociedades de dos socios. ¿Sí? Se excluye uno, porque una sociedad puede ser de dos socios, puede ser de uno. Pero ¿qué pasa si tenemos sociedad de dos socios? Bueno, algo les adelanté. La sociedad tiene 3 meses para
reconstituir la pluralidad, es decir, pasar de 1 a 2. Si quedó con 1, dentro de los 3 meses puede volver a ser 2. El socio que queda asume el activo y pasivo social, ¿sí? Asume todas las obligaciones, pero tiene 3 meses para reconstituir la sociedad. Y si no lo hace, o bien se transformará en una SAU, o bien puede, si no cumple los requisitos, ser una sociedad de aquellas que vimos. Uy, Franco lo dejé afuera, perdón. A ver, se está uniendo, así que... no sé si era el chico que me dijo que estaba en el oeste. Franco, perdón, te dejé afuera. Bueno, si son sociedades de 2 socios, o bien se transforman en una sociedad anónima unipersonal, si procede, o si no se cumplen con los requisitos, si queda, digamos, no cumple con la tipicidad, no cumple con los requisitos formales, no cumple con los requisitos esenciales, ¿qué pasa? Queda como una sociedad de las que vimos la semana pasada, de las sociedades de la sección cuarta. Y algo más, no me quiero olvidar. Estoy viendo si me preguntaron algo, no. Algo más, me voy acordando. El socio excluido tiene derecho a participar en las ganancias y tiene la obligación de soportar las pérdidas por las operaciones pendientes al momento de la exclusión, ¿sí? Y es responsable hasta que se inscriba. Recuerden que se debe inscribir la exclusión del socio. Mejor dicho, que se va el socio. O sea, el cambio, la modificación contractual implica... La modificación contractual de la que estamos hablando, que es la resolución parcial, debe ser inscripta. El socio es responsable hasta que se inscribe. No importa que diga, no, yo me fui y me sacaron. Sí, dame un segundo. ¿Se inscribe en el registro? En el registro, claro. Entonces, si no llega a transformarse en una SAU, quedaría como una sociedad unipersonal. Sí, pero de la sección cuarta. Porque... a ver, la SAU tiene determinados requisitos, que es sociedades por acciones, tiene que tener, tiene requisitos de directorio, de órgano de fiscalización. Si bien son unipersonales, no tienen que ser de 3 como era antes, ha sido modificada la ley en eso, pero tiene requisitos que puede pasar a ser una SAU, sí, pero los tiene que cumplir dentro de los 3 meses. Si no cumple los requisitos legales para ser una sociedad del capítulo 2 o SAU, será una sociedad de la sección cuarta. ¿Estamos? Luna. Bien. Bueno, chicos, hasta acá sería. Di bastante rápido, de nada. Di bastante rápido, ahora me arde la garganta, pero nada. Cualquier cosa me escriben. Yo les tengo que averiguar el tema de los que no pudieron hacer. Deben ser unos cuantos los que no pudieron hacer el cuestionario. Así que ahora, cuando me desconecto, le escribo a Noemí o la llamo y me pueden escribir para preguntarme, y lo que sepa lo publico en la PEDCO, ¿sí? Listo, profe, buenísimo. Profe. Bárbaro. Profe. Bárbaro. Perdón, Sí. llegué un poco tarde a esa parte. ¿Me puede explicar qué pasó con ese tema, por favor? ¿Con cuál? Con el... ¿De qué estaba hablando? Porque yo hoy di dos unidades. Claro, no, del práctico este que ha dejado la otra profe. Sí. No, que dicen los chicos, sí. Dale. El mail también, sí. No, que dicen algunos chicos, que deben ser unos cuantos más, porque si alguno ha tenido el problema, no ha tenido varios, que no han podido hacer el cuestionario que les pidió Noemí, porque cuando quieren llenar las respuestas salen como que ya han sido completadas y no las han hecho. Con lo cual, lo que voy a hacer es hablar con Noemí, cuando sepa algo, lo publico en la PEDCO, sin perjuicio de que me pueden escribir a este mail que estoy publicando de vuelta. A ver si escribí bien, sí. Me escriben, para el que no vea la PEDCO, o si yo, que soy medio bruta con la PEDCO, no lo publico bien, me escriben.
¿sí? Y les digo lo que llego a saber, vamos a ver qué problema hay, porque no tengo ni idea yo qué es lo que ha pasado con eso. Pero ahora averiguo. Igual, profe, la fecha de entrega no cambió porque era hasta la semana que viene, ¿no? Claro, pero ya estamos en la semana que viene, es el martes, no queda nada. Entonces, no cambió, pero ustedes tienen, creo, por lo que me dicen acá las compañeras, es hasta el martes. Entonces, si tienen que presentarlo el martes y no pueden, por eso vamos a ver si lo podemos resolver ahora, Ah, bien, bien. Sí, sí. Sí, sí. ¿sí? Ya. Entendido. Estoy viendo el chat, a ver si no me quedó nada sin responder, creería que no. Así que bueno, chicos y chicas, bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bueno, profe, buenísimo. Nos vemos. El martes van a estar con Pierina Mora. Con ella van a arrancar a ver la unidad 11, o sea, arrancan desde que dejé yo. Ok, profe. Bueno, chicos, nos veremos en unos días más. Bueno, suerte con el práctico, cualquier cosa me escriben. Gracias, profe. Y nada, nos estamos viendo. Gracias, profe. Buen Nos fin de vemos. semana.